Hola, estimados colegas. Hoy vamos a hablar sobre las evidencias de aprendizaje, que responden al propósito de poder visualizar presentando situaciones de aprendizaje a los estudiantes, para que pongan en juego los saberes que ya poseen para construir otros más complejos. Sin más preámbulo, empezamos. Evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje son pruebas que determinan si los estudiantes están aprendiendo, partiendo de la propuesta de planificación y gestión del docente, que se reflejan en los propósitos de aprendizaje, competencias, capacidades y desempeños. Por ello, uno de los grandes desafíos es la didáctica de enseñanza de los docentes, que se da en el proceso de aprendizaje, y así los estudiantes demuestran, mediante sus evidencias, el logro de las competencias, por medio de la observación del desempeño de los estudiantes. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, el docente presenta o crea una situación de aprendizaje. Los estudiantes tienen acceso a los contenidos de esa situación de aprendizaje creada, presentada por el docente. Los estudiantes movilizan sus capacidades para investigar, descubrir y resolver la situación de aprendizaje creada por el docente. En esos momentos, la docente retroalimenta el aprendizaje, pero también la docente evalúa el aprendizaje utilizando un instrumento de evaluación. Los estudiantes presentan sus evidencias de aprendizaje, que son producciones o actuaciones de los estudiantes. Estas evidencias de aprendizajes pueden ser tangibles o intangibles. La evidencia de aprendizaje permite al docente valorar el aprendizaje. No tanto calificar, sino valorarlo. Valorar para ver y comprobar si el estudiante verdaderamente logró las competencias. Por supuesto, mediante la observación de los desempeños de los estudiantes. Pero no solamente permite valorarlo, también permite retroalimentar el aprendizaje a partir de esa evidencia que ha presentado el estudiante. Porque el docente va a comprobar si es que la evidencia que ha presentado el estudiante logró verdaderamente las competencias. Cuando un estudiante logra la competencia, es un estudiante autónomo de su aprendizaje. Es cuando el estudiante se apropia del aprendizaje. Entonces innova, crea, evalúa, reflexiona. Y eso se ve en las evidencias de aprendizaje que ha presentado. Es ahí cuando los docentes pueden decir que se logró los propósitos de aprendizaje planificados. Y descripciones de las evidencias. Nosotros podemos encontrar 4 tipos de evidencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos la evidencia de saber, que son pruebas que buscan determinar 2 aspectos. Por un lado, la forma como interpreta, argumenta y propone el estudiante frente a determinados problemas o actividades. Y por otro lado, el conocimiento y comprensión de conceptos, teorías, procedimientos y técnicas. Evidencia del hacer. Son pruebas de manera de ejecutar determinados procedimientos y técnicas para realizar una actividad o tarea. Se evalúan generalmente mediante la observación sistemática, la entrevista y los videos. En general, todo registro riguroso de la forma como una persona lleva a cabo una actividad. La evidencia de actitud. Son comportamientos o manifestaciones que evidencian la presencia o el grado de interiorización de valores, normas. Estas pruebas pueden ser directas. Con frecuencia, las evidencias de producto o del hacer dan cuenta de forma implícita en las actitudes de base. Evidencias de producto son pruebas en las cuales se presentan productos de proceso o uno final. Dan cuenta de los avances de los estudiantes en el logro de sus aprendizajes, vinculados a los criterios de desempeño, dentro de un marco de significación profesional. Este tipo de evidencias requiere reconocer muy bien los requerimientos de calidad establecidos para los productos. Presentamos tipos y ejemplos de evidencias. Acá tenemos los 4 tipos de evidencias. La evidencia de saber tiene, por ejemplo, los ensayos, cuestionarios resueltos, análisis de casos,
informes, mapas conceptuales, etc. Las evidencias del hacer son, por ejemplo, manipular instrumental, herramientas, aparatos o materiales de laboratorio o taller, tocar instrumentos musicales, práctica de técnicas deportivas, etc. Evidencias de actitud, el registro de participación en clase con preguntas y comentarios, documentos escritos sobre las funciones cotidianas en torno a la motivación del aprendizaje, etc. Y las evidencias de producto tenemos los portafolios, los reportes de experimento, informes finales, proyectos, resolución de casos, creaciones artísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Las evidencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nosotros sabemos que cuando hablamos de enseñanza nos estamos refiriendo al docente y cuando hablamos de aprendizaje nos estamos refiriendo al estudiante. En este caso, nosotros tenemos que evidenciar lo que hace el docente también. O sea, las evidencias no solamente se encuentran en el estudiante, sino también en el docente. Por ejemplo, el docente tiene que partir del diagnóstico de las necesidades, su planificación curricular, partir de saberes previos, partir de situaciones significativas, mediar en el aprendizaje, retroalimentar, promover el trabajo cooperativo y promover el pensamiento completo. Esto va a evidenciar la enseñanza del docente, pero también tenemos el aprendizaje del estudiante, ¿no? El estudiante, el acceso a la información, el aprender haciendo, el resolver situaciones y o problemas, el aprender del error constructivo, el demostrar habilidades y competencias, se apropia del nuevo conocimiento, el demostrar valores y actitudes y el construir un nuevo conocimiento. Todo esto constituye las evidencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por supuesto que esto hace reflexionar tanto al docente cómo enseña y tanto al estudiante cómo aprende. Por supuesto que siempre en ambos va a haber una evaluación permanente. Evidencias en la unidad del formato de la plataforma de Aprendo en Casa. Acá tenemos un ejemplo de una unidad de la plataforma de Aprendo en Casa, ¿no? Tenemos el título de la sesión que es ¿por qué han migrado las personas en nuestro país y en nuestro entorno? Por supuesto es al cuarto grado de secundaria y al área de DPCC, ¿no? Vamos a hablar los propósitos de aprendizaje. Y para este título vamos a tener las competencias y capacidades. La competencia es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Y acá tiene sus capacidades, recordando que para lograr la competencia tenemos que movilizar las capacidades, ¿no? Y el desempeño, hemos escogido, justifica la necesidad de rechazar conductas de violencia, marginación y explotación que puedan afectar a determinados grupos vulnerables de todas las edades y ciclos vitales y por factores étnicos, de género, de origen, de lengua, de discapacidad, entre otros. Reconoce como sujetos de derecho a esos grupos. Si nos vamos a dar cuenta, tanto los desempeños como las competencias tienen relación con el título de la unidad. De la misma manera, tiene que tener relación las evidencias de aprendizaje. Y las evidencias de aprendizaje tenemos, los estudiantes comprenderán aspectos de la migración y redactarán un texto explicativo planteando sus causas, razones y conclusiones de este éxodo. Y como instrumento de evaluación vamos a utilizar ahora una lista de cotejo que más adelante vamos a aplicar y vamos a explicar, ¿no? Y competencias. La evidencia que se propone en una unidad debe dar oportunidad a un estudiante a demostrar su nivel de desarrollo de las competencias. Por ello, cuando leemos lo que deberá hacer el estudiante como evidencia de su aprendizaje, tenemos que verificar si esa actuación o producto realmente reflejan los propósitos de aprendizaje. Técnicas e instrumentos de evaluación. Para que la evaluación tenga un sentido formativo, es necesario evaluar utilizando distintas técnicas e instrumentos para la recolección de información, además de aplicar criterios explícitos que permitan obtener información sistemática. Los docentes emiten juicios
en torno al logro de los aprendizajes esperados. Las evidencias obtenidas a lo largo de un periodo previamente establecidos permitirán elaborar los juicios respecto al desempeño de los alumnos, es decir, en sus aprendizajes y no en sus características personales. Para emitir un juicio de desempeño de los alumnos es necesario establecer los criterios de evaluación, identificar los aprendizajes esperados y en consecuencia seleccionar las evidencias de desempeño que permitan verificarlos, además de determinar los criterios que se usarán para evaluar las evidencias. Una vez que se seleccionaron las evidencias, deben analizarse los resultados tomando como referencia los aprendizajes esperados, lo cual permitirá emitir un juicio de nivel de desempeño en relación con el logro de los aprendizajes y, si es necesario, buscar otras estrategias para mejorar el desempeño de los alumnos. La lista de cotejo. Las listas de cotejo son instrumentos para evaluar productos de desempeño determinado, el cumplimiento o no el cumplimiento de unos determinados indicadores. Se caracterizan porque son sencillas de aplicar y solamente debe hacerse un chequeo para determinar si se presentan o no se presentan los indicadores en una determinada evidencia. Los criterios de evaluación son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Describen las características o cualidades de aquello que se requiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. Tenemos la matriz de la lista de cotejo, el instrumento que estamos utilizando en nuestra unidad de aprendizaje. Tenemos que tener en cuenta el título de la unidad, que es por qué han migrado las personas en nuestro país y en nuestro entorno. Tenemos el área, el grado, las secciones, que es el cuarto año de secundaria, las competencias, las capacidades, el desempeño, que tienen que tener relación todo, ¿no? Para poder trabajar nuestra. Nosotros vamos a poner también la evidencia, que es importantísimo y que también tiene que estar relacionado con todo, ¿no? Y hemos subrayado y marcado las que van a resaltar para nuestro instrumento de evaluación, para elaborar nuestro criterio de evaluación, ¿no? Por ejemplo, está que los estudiantes tienen que comprenderán, redactarán, ¿no? El texto explicativo, las causas, razones y conclusiones que nos van a servir para nosotros evidenciar si nuestros estudiantes están cumpliendo con nuestro propósito de aprendizaje, porque a eso tiene. Acá, por ejemplo, tenemos los criterios. Uno de los criterios está, explica con fundamento las causas de la migración. Causa. Plantea las razones de la migración, sus razones, ¿no? Escribe sus conclusiones, hay una conclusión de lo que él ha comprendido, partiendo de sus hallazgos sobre la migración. Recuerden que todo esto lo va a hacer en un texto explicativo, ¿no? Y luego entrega su texto explicativo en la fecha establecida. Acá le estamos agregando la parte valorativa, la parte actitudinal también del estudiante, ¿no? Y acá vamos a subrayar si cumple o si no cumple, que le hemos puesto necesita mejorar. Y le vamos a dar una valoración, ¿no? Que eso lo vamos a ver en el siguiente PPT. Y acá vamos a hacer las observaciones, ¿no? Sobre el resultado y, si es necesario, qué es lo que necesita el estudiante. También vamos a aprovechar para poder utilizar esta observación y poder retroalimentar también. Pero estas observaciones deben estar en tiempo pasado. Por ejemplo, si el criterio dice explica, vamos a poner explicó. Si el criterio dice plantea, vamos a poner planteó. O sea, hay que hacerlo en tiempo pasado. Y pueden haber una o más observaciones o sugerencias, ¿no? La valoración que vamos a colocar en nuestra lista de cotejo, ¿no? Acá tenemos el AD, el A, el B y el C, ¿no? Que está en la RM, la 094-2020, y que, bueno, tiene en el sexto ciclo para primer y segundo año, tiene el número que le asignan a cada letra, ¿no? En logro destacado, por ejemplo, se le da 4,
en logro esperado se le da 3 y así, ¿no? Nosotros vamos a utilizar esta escala para ayudarnos y para poder retroalimentar e informar también a nuestros padres de familia y estudiantes, ¿no? Igualito en el séptimo ciclo tenemos cuarto, quinto de secundaria y el número asignado que se le ha dado, ¿no? Acá también que tiene un máximo de 20, mientras que en el sexto ciclo tiene un máximo de 10. Pero, ¿qué cosa es un nivel de logro? Es la descripción de la situación en que demuestra estar un estudiante en relación con los propósitos de aprendizaje. Permite dar información al docente, al estudiante y su familia sobre el estado de desarrollo de sus competencias. Tenemos, por ejemplo, un registro auxiliar de evaluación de los aprendizajes del docente. También nos va a servir, porque acá, por ejemplo, mientras que en el anterior está la matriz, y acá ya lo hemos desglosado ordenadamente, donde vamos a poner los nombres de los estudiantes y vamos a poner los criterios también, ¿no? Los criterios del instrumento de evaluación y las valoraciones que le vamos a dar, ¿no? Y esto es, por supuesto, de un tema, y así vamos a tener de los demás temas. Este registro auxiliar de evaluación va a registrar los avances, logros y dificultades que se observan en el progreso de las competencias durante y al final del proceso de aprendizaje. Asimismo, se usa para brindar la retroalimentación a estudiantes, informar a las familias y para establecer las conclusiones descriptivas y los niveles de logro. Todo está enmarcado en una evaluación formativa. ¿Y qué es una evaluación formativa? Le vamos a recordar a todos. La evaluación formativa es un proceso sistemático para obtener evidencia continua acerca del aprendizaje. Los datos reunidos son usados para identificar el nivel actual del alumno y adaptar la enseñanza para ayudarle a alcanzar las metas de aprendizaje deseadas. En la evaluación formativa, los alumnos participantes activos con sus profesores comparten metas de aprendizaje y comprenden cómo van progresando, cuáles son los siguientes pasos que necesitan dar y cómo darlos. La relación entre la evaluación y las evidencias. Mucho ojo, por favor. El objeto de evaluación se refiere al componente que se evalúa, respecto al cual se toman decisiones en función de un conjunto de criterios establecidos. El objeto de evaluación son los aprendizajes de los alumnos. Toda evaluación se hará desde un enfoque formativo, es decir, evaluar para aprender y en consecuencia mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, a partir de las evidencias recolectadas a lo largo del proceso se pueden retroalimentar a los alumnos para mejorar su desempeño y ampliar sus posibilidades de aprendizaje. El docente brindará propuestas de mejoras y creará oportunidades de aprendizaje para que los alumnos continúen aprendiendo. La retroalimentación, un aspecto muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa demuestra que la retroalimentación es especialmente eficaz cuando dirige su atención a cualidades particulares del desempeño del alumno en relación con criterios establecidos y proporcionan una guía de qué hacer para mejorar. Ojo a esto, no es conveniente hacer elogios falsos al tratar de motivar a los estudiantes y aumentar su autoestima. Al mismo tiempo, la retroalimentación negativa directa, sin consideraciones, puede detener el aprendizaje y la disposición del alumno a esforzarse más. Además, para que la retroalimentación sea formativa, los docentes deben propiciar un clima de confianza y desarrollar normas en la clase que posibiliten la crítica constructiva y las opiniones fundamentadas. Para que haya una retroalimentación eficaz, es necesario que los docentes sean capaces de analizar el trabajo de los alumnos e identificar los patrones de errores y las interferencias en el aprendizaje que más atención requieren. Lo que dice Moreno en relación a la retroalimentación. Y dice lo siguiente: la retroalimentación ofrecida en forma de recompensas o calificaciones aumenta la implicación del ego en lugar de la participación en la tarea.
Si los profesores centran la atención de los alumnos en su capacidad y no en la importancia del esfuerzo, terminarán dañando la autoestima de los alumnos de bajo rendimiento y conduciendo a problemas de indefensión aprendida. ¿Y qué cosa es una indefensión aprendida? La indefensión aprendida es un estado psicológico que se manifiesta cuando una persona comienza a sentir que es incapaz de modificar alguna situación, comportamiento o estado mediante su conducta. Es decir, que nuestra conducta o actos no influyen en el resultado. Y eso sí que sería muy nefasto, ¿no? La retroalimentación que se centra en lo que hay que hacer alienta a todos a pensar que pueden mejorar. Dicha retroalimentación puede mejorar el aprendizaje, tanto directamente a través del esfuerzo que puede derivarse, como indirectamente mediante el apoyo a la motivación para invertir en tal esfuerzo. Estimados, acá están las referencias bibliográficas que se ha utilizado en la investigación de las evidencias de aprendizaje, y solamente decirles a todos ustedes muchas gracias, y si se les ha gustado, por favor pongan un like, pero también pongan sus comentarios. Muchas gracias, estimados colegas.